Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir en Radio Sefaraz a Cecilia de Not. Bienvenida, Cecilia. No, por favor, muchas gracias Raquel por invitarme. Tenemos muchos motivos para hablar contigo, pero el más gráfico, por decirlo de alguna manera, es este nuevo libro, El canario en la mina, mitos modernos y no tanto sobre Israel y los judíos. Un libro necesario. ¿Por qué, Cecilia? Bueno, la realidad es que es relativamente nuevo en España, pero el libro sale en Argentina poco, o sea, yo lo termino de escribir poco antes del 7 de octubre. La realidad es que la idea del libro era justamente, bueno, poder explicar qué es lo que diferencia el antisemitismo de otras formas de odio, ¿no? Porque es un odio que siempre siempre vuelve, siempre va cobrando nuevas formas, nuevas caras, nuevos argumentos, pero siempre vuelve a aparecer. Y mi idea con este libro era poder analizar los principales, no solamente qué es lo que diferencia el antisemitismo de otras formas de odio, sino también los principales mitos sobre Israel, sobre los judíos. Por ejemplo, bueno, ¿no? El mito de, o sea, la acusación de que Israel es un estado genocida, la acusación de que Israel es un estado colonial o es un estado que aplica un régimen de apartheid. Y lo mismo también acusaciones sobre los judíos, que los judíos tienen doble lealtad, por ejemplo, que son más leales a Israel que el país donde viven, o incluso un mito, una teoría conspirativa más específica de Sudamérica, que es el Plan Andinia, por ejemplo, que es la creencia en ciertos grupos de ultraderecha, hoy ya expandiéndose un poco más allá de esos grupos, de que habría un plan secreto judío para conquistar la Patagonia, el sur de Argentina y también el sur de Chile, para establecer allí un estado judío. Cosas que, si bien parecen absurdas, terminan en los hechos teniendo consecuencias, porque efectivamente hay argentinos, digamos, que terminan atacando a los turistas israelíes en el sur, pensando que están ahí con objetivos militares. Entonces, y esto es un poco lo central del libro, o sea, el carácter que tiene el antisemitismo que lo diferencia de otras formas de odio, que por un lado es su carácter conspirativo, ¿no? El antisemitismo aparece como una visión conspirativa del mundo, combinando a lo largo de la historia, ha ido cobrando distintas formas, ¿no? Un carácter más religioso en la teología de los primeros cristianos, la acusación de los judíos de haber matado a Cristo, los judíos como aquellos que capturaban niños cristianos para asesinarlos en rituales religiosos, ¿no? Y beber su sangre, incluso la asociación de los judíos con la usura, con el dinero, puesto que en la Europa, ¿no? Con la expansión del cristianismo en Europa, en la Europa medieval, había ciertas profesiones que los cristianos no podían llevar adelante y eran las únicas las que podían llevar adelante los judíos, que eran obviamente recaudador de impuestos, prestamista, y eso hacía que la gente los terminara asociando, ¿no? Con esas profesiones. Después esto terminaría evolucionando también con la llegada, ¿no? de la revolución industrial, del capitalismo, con la asociación de los judíos con la usura, con el dinero, con la banca, con los burgueses que venían a explotar a la clase trabajadora. Empieza a aparecer un antisemitismo más secular y más asociado quizá a las izquierdas, ¿no? Que veían en los judíos como el capital, la explotación capitalista. Y después, con el advenimiento de las ideas racialistas también en Europa, en la Europa del siglo XIX, aparece también la idea del judío como una raza, de una raza que está en una guerra constante contra la raza europea, contra el ser europeo, y por tanto el europeo no va a tener paz o no va a poder ser próspero hasta que no se elimine ese problema, ¿no? Que eran los escritos de Edouard Drummond, que básicamente decía que la Francia del Ancien Régime, toda esa gloria pasada, hoy estaba decaída, hoy estamos en esta Francia revolucionaria, secular, decadente en su perspectiva, porque era una Francia judía, así le pone a su libro. Y ese libro, ese primer bestseller, ¿no? Que antisemita de esa época de Europa, viene de alguna manera a combinar todas las ideas. Drummond era religioso, veía a los judíos como enemigos del cristianismo, veía a los judíos como enemigos de los reyes católicos, y también veía a los judíos como los explotadores económicos, como los banqueros, como los que explotaban al trabajador europeo, y al mismo tiempo los veía como una raza enemiga de la raza europea. Y toda esa combinación de prejuicios le daba a él una visión, una ideología. O sea, el antisemitismo empezaba a convertirse en una visión del mundo, una manera de explicar las cosas, y esto termina. O sea, una visión conspirativa tentacular. El judío está en todo, o sea, desde mató a Cristo, pero también controla las finanzas internacionales, también también está detrás del comunismo, del capitalismo, todo al mismo tiempo, todo con el objetivo, porque esta es la visión. O sea, el antisemitismo puede definirse de esta manera, ¿no? Como una visión de que se explica la realidad a través de decir que hay un grupo de personas en las sombras
controlando todo y conspirando constantemente contra todo y todos menos contra ellos mismos. Y este grupo es identificado como los judíos. No se ve a los judíos como estas personas que tienen mucho dinero, mucha inteligencia, muchos recursos y lo utilizan constantemente para conspirar en contra del resto del mundo. Y esta es la visión que se empieza a consolidar en esa época y es la que, bueno, terminaría, ¿no?, de consolidarse con los protocolos de los sabios de Sion y posteriormente con el nazismo. Y el peligro que tiene el antisemitismo es que siempre tiene el potencial de convertirse en un odio genocida, porque como es una forma de explicar el mundo y de culpar, digamos, de alguna manera encuentro la manera de explicar todos los problemas a gran escala, todos los problemas que existen en el mundo a partir de culpar a este grupo de personas. Entonces yo explico todo a partir de eso, y si todo se puede, todos los orígenes, todos los problemas pueden rastrear su origen a los judíos, desde las guerras, desde los atentados terroristas, desde las crisis económicas, desde incluso la muerte del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que terminan llegando las personas que suscriben a esta ideología? Que la única forma, que es la misma conclusión a la que llegó Drummond, la que llegaron después los nazis, la única forma de poder llegar a volver a esa Francia gloriosa, la única forma, decían los nazis, de poder sostenerla, de salir de esta humillación que nos había traído el Tratado de Versalles, ¿no? Toda esta derrota de la Primera Guerra y volver a ese orgullo alemán, era sacarse de encima a los traidores, a los que habían sido los culpables de que perdieran los alemanes la Primera Guerra, que eran los judíos. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que se llega? Que hay que eliminar ese problema para poder solucionar todos los problemas que tenemos, ¿no? a los que lo están causando. De hecho, todas las políticas nazis se presentaban como políticas defensivas, o sea, incluso el genocidio, ¿no?, se presentó como algo que los alemanes tenían que hacer sí o sí para poder salvarse a sí mismos. Entonces, el antisemitismo es esto, o sea, al tener este carácter conspirativo, la conclusión a la que muchos terminan por llegar es que la única forma de salvarnos a nosotros, la única forma de solucionar los problemas es eliminando a los que lo están causando, que son los judíos. Entonces siempre tiene el potencial de convertirse en un odio genocida. Y todas estas teorías conspirativas, desde la del Plan Andinia, desde acusar a los judíos de tener doble lealtad y desde acusar a Israel de cometer todos los peores crímenes del mundo, porque el antisemitismo, como decíamos antes, va cambiando, pero hoy está más asociado, digamos, en los sectores más progresistas a el oponerse a Israel. Yo en realidad me estoy oponiendo a Israel únicamente, pero es prácticamente el mismo discurso con otras palabras. Fijémonos que llegan a la misma conclusión, porque si uno acusa a Israel de ser el culpable, ¿no? Quizá no es el judío, pero es el Estado judío, el culpable de todos los problemas del mundo, del colonialismo, del racismo, de un régimen de separación racial, de un genocidio, de una limpieza étnica, es la ejemplificación máxima, es presentado como el ejemplo máximo de los peores crímenes. ¿Y cuál es la conclusión entonces a la que se llega? Que hay que eliminarlo. O sea, la conclusión a la que llega quienes suscriben a esta ideología es que el Estado de Israel tiene que dejar de existir. Entonces, es siempre la misma conclusión. O los judíos hay que expulsarlos o hay que matarlos, o al Estado judío hay que eliminarlo y hay que desmantelarlo, porque es la única forma en la que podemos volver a ese pasado que se nos dice que antes de la existencia de Israel todo era maravilloso. Entonces, es siempre el mismo discurso. Y es en ese contexto en el que yo escribo este libro como para poder explicar estos distintos mitos, de dónde vienen, en qué se basan, cuáles son los antecedentes y obviamente refutarlos. Y en ese contexto ocurre el 7 de octubre y es en ese contexto en el que se publica el libro que si uno lee, ¿no?, los capítulos que son específicamente sobre Israel y sobre también su relación con los palestinos, a pesar de no estar obviamente la inclusión de estos últimos 2 años que claramente revolucionaron un montón de cosas, todo aplica, o sea, porque las mismas cosas que se dijeron desde el 8 de octubre se vienen diciendo hace décadas. Ujú. Pero quizá, Cecilia, súper amplificadas, debería sorprendernos esta virulencia del antisemitismo, del nuevo antisionismo. Y si ya tenemos el diagnóstico, ¿cuál podría ser la solución? Sí, a ver, debería sorprender, creo que a mucha gente le sorprendió, creo que los que estábamos en esto y trabajábamos con estos temas, ya veníamos viendo reacciones a nivel global con cosas más chicas, digamos, quizá en la guerra de 2014 también hubo una campaña de propaganda muy, muy fuerte en contra de Israel, pero por ejemplo en esa época las redes sociales todavía no estaban tan arraigadas, por ejemplo no estaba TikTok, estaba Facebook solamente. En Facebook yo vi un montón de propaganda, pero era mucho menor la utilización de esas redes que
han sido una plataforma muy importante a la hora de difuminar toda esta propaganda, y al mismo tiempo creo que todavía no había sido no estaba tan extendido toda esta visión en la academia, en los medios de comunicación, o sea que fue algo más progresivo. Yo lo ubico más que nada a principios de los 2000, o sea, con la segunda intifada, con la conferencia de Durban, con el nacimiento del movimiento BDS, con toda la conferencia donde ONGs de derechos humanos se ponen de acuerdo a señalar a Israel como la nueva representación del mal sudafricano, y ahí comienzan, digamos, todas las acciones a nivel mundial para identificar a Israel como un régimen racista, pero incluso podemos ir más atrás. En los años 70, hace poco, estaba leyendo una nota respecto de esto, justamente de la sanción en los años 70 en la Asamblea General de la igualación del sionismo como una forma de racismo. Esa resolución tuvo 20 años de vigencia hasta que en los 90 se dio de baja. Entonces es algo que ya comienza a fines de los 60, pero se empieza a profundizar mucho más a principios de los años 2000, cuando empieza toda la narrativa de la segunda intifada, de Israel como este estado colonial que está oprimiendo a un pueblo hace 70 y pico de años, que este pueblo simplemente tiene piedras, ¿no? Con niños con gomeras descalzos contra los tanques. Es acá cuando comienza intensificarse toda esta narrativa, y las redes sociales obviamente permiten que eso se profundice mucho más. Y a partir del 7, y si bien esto no era nuevo, porque también durante 2021, quizá un poco sobre 2022, con algunas mini escaladas que hubo, o algunos hechos como la muerte de una periodista palestina de Al Jazeera en Cisjordania, en un enfrentamiento entre milicias palestinas y el ejército israelí, ya veíamos una reacción muy rápida, digamos, cómo había toda una respuesta coordinada también a eso, ¿no? De influencers, de líderes de opinión, de medios de comunicación, de Al Jazeera incluso, o sea, cómo aparecía rápidamente todo un conjunto de elementos a responder automáticamente y a imponer una narrativa muy rápido después de un hecho así, y eso después del 7 de octubre quedó mucho más claro cómo inmediatamente después comenzó a reaccionar todo ese aparato, digamos, que no es algo espontáneo, sino que es algo deliberadamente construido para poder establecer estas narrativas, y obviamente con la complicidad de un montón de gobiernos del mundo, ¿no? O sea, hemos visto después del 7 de octubre cómo rápidamente, inicialmente Israel tuvo una solidaridad de la mayoría de sus aliados occidentales, pero obviamente cuando comienza la ofensiva, 20 días después del 7 de octubre, ofensiva terrestre en Gaza, comienzan también a cambiar las imágenes que se veían en los medios y en la televisión. Obviamente comenzó el sufrimiento de la población civil de Gaza, y eso automáticamente empezó obviamente a poder empezar a cambiar la visión de presentar a Israel como el agresor, el malo de la guerra, y todo eso obviamente favoreció, y la extensión de la guerra en el tiempo claramente, y el costo enorme humanitario que ha tenido en la Franja de Gaza claramente también han sido funcionales a la expansión de esta narrativa. Pero lo que es importante, no hay que negar en ningún momento que el costo humanitario en Gaza ha sido muy alto, que obviamente la población palestina sufrió y está sufriendo las consecuencias de la guerra, y que solidarizarse con eso, y que la gente tenga preocupación y solidaridad con esa situación no tiene nada de malo per se. Pero sí está claro que inmediatamente después, ¿no? El 8 de octubre, cuando ni siquiera había habido una respuesta israelí, ya había manifestaciones en muchas capitales del mundo. Ya se estaba hablando de genocidio israelí sin que Israel todavía hubiera siquiera respondido a esa agresión, cuando todavía se estaban contando las muertes en Israel. Ya teníamos gente despegando carteles en las distintas capitales del mundo, los carteles de los secuestrados, porque ya se ha instalado de alguna manera una narrativa, ¿no? De Israel como un país que está ocupando el territorio de otro pueblo, un país que ha sido insertado en esa región donde ya existía un país, teóricamente según esta narrativa, donde todo estaba en paz. Israel fue insertado ahí artificialmente, su población son ocupadores, son europeos blancos colonialistas que no tienen nada que ver con el Medio Oriente, eso es lo que se nos dice. Y tenemos muchas generaciones de personas que han absorbido este tipo de narrativa. Entonces, cuando uno piensa lo piensa de esa manera, ¿no? Que Israel es un país colonial construido por las potencias occidentales para despojar a otro pueblo de sus recursos, de su territorio, de su país, y que encima comete los peores crímenes de la humanidad. Cuando uno tiene asociada e instalada esa narrativa en la cabeza, es muy fácil después, al ver acciones como la de Hamás del 7 de octubre, no verlas por lo menos no como tan graves, o incluso llegar a justificarlas, porque decir, bueno, si yo he visto gente justificando la masacre en el Festival de Nova, ¿no? Diciendo, bueno, pero estos eran jóvenes bailando al lado
de un campo de concentración. El presidente de Colombia incluso llegó a decir que Gaza era Auschwitz, o incluso peor que Auschwitz. Entonces, si realmente uno tiene, y esto también se enseña en las universidades, este tipo de narrativa, entonces si uno tiene esta idea, ¿no? Que en Gaza hay literalmente un campo de concentración de exterminio, como era Auschwitz-Birkenau, después, ¿cómo vas a leer las acciones del 7 de octubre? Claramente las vas a leer de una manera totalmente diferente. O sea, no digo que necesariamente vas a justificar los horrores, pero lo vas a ver con otro prisma. Vas a decir, Sí. bueno, pero algo tenía que hacer esta gente como para poder liberarse de este yugo, ¿no? Entonces, lamentablemente está esa visión y obviamente desde ese punto de vista el derecho que Israel tiene a responder ante esa agresión y las formas en las que puede hacerlo también son vistas de otra manera, porque Israel ya es visto como agresor per se por el solo hecho de existir, o sea, su existencia misma ya es una agresión porque está en el territorio de otro país teóricamente. Entonces, desde ese punto de vista no hay derecho a la defensa, o sea, Israel tendría que pasivamente aceptar el terrorismo y la violencia porque en sí se lo merece, porque algo habrá hecho. Entonces, lamentablemente esta es la visión que está en la cabeza de mucha gente. Y bueno, creo que tenemos, obviamente en España hay un problema muy, muy grande. O sea, con nosotros recién mencionábamos cómo algunos gobiernos, no sé, Macron visitando rápidamente Israel después del atentado, pero después, poco después ya cambiando su discurso. Pero el presidente de España, por ejemplo, el día que iba a salir la primera tanda de rehenes a fines de noviembre de 2023, o sea, un mes y medio después de la masacre, cuando iba a salir la primera tanda de rehenes en el primer cese al fuego, que eran todos ancianos, niños y mujeres los que iban a salir en ese acuerdo, el presidente de España, junto con el entonces primer ministro belga, se pararon en Rafía, o sea, en el cruce Rafía, Sí. donde iban a salir los rehenes a decir que había que reconocer un Estado palestino, o sea, en ese contexto. Entonces, ha habido, o sea, hay cosas que eran esperables claramente, o sea, porque ya se veía que iba a haber un intento, ¿no? De presentar rápidamente a Israel como un agresor, de tratar de quebrar lo más rápido posible el momentum que tenía Israel como víctima, porque desde esta narrativa es imposible ver a los israelíes o a Israel como víctimas de algo, siempre son los malos de alguna manera. Entonces, rápidamente se buscaba cambiar esta narrativa y eso creo que era esperable. No así era, creo que no así era esperable las reacciones de algunos gobiernos, las actitudes de algunos gobiernos, lo mismo en los últimos meses también, el reconocimiento del Estado palestino en este contexto, que insisto, no tiene, no, per se no es algo malo, o sea, los palestinos tienen derecho a tener su estatidad, ¿no? A tener su derecho a la autodeterminación nacional. Pero creo que en este contexto, todavía con Hamás gobernando la Franja de Gaza, con Hamás todavía teniendo los cuerpos de 4 personas que se niegan a liberar, creo que de alguna manera es una legitimación de la violencia. Yo siempre recuerdo la época del mandato británico, cuando los líderes árabes en el mandato británico fomentaban la violencia, las revueltas, atacaban a los británicos, atacaban a los judíos, y los británicos reaccionaban sacando libros blancos, restringiendo la inmigración judía, restringiendo la compra de tierra judía, entonces los líderes árabes se dieron cuenta, bueno, si nosotros somos violentos, obtenemos cosas, obtenemos concesiones. Entonces yo lo veo como una repetición de eso, ¿no? Incluso Gran Bretaña también reconociendo un Estado palestino. Jamás la lectura que va a hacer es que tras la masacre que han hecho, lo que han logrado es mayor legitimidad en el mundo, porque ellos lo ven como una legitimidad a ellos, ¿no? Yo entiendo que quizá los gobiernos que lo reconocen no están queriendo reconocer un Estado de Hamás, están queriendo reconocer un Estado de los palestinos, pero la legitimidad va para los líderes que tienen hoy los palestinos y lamentablemente muchos de ellos hoy están bajo liderazgo de Hamás, que sigue siendo la fuerza más popular. Hoy si hubiera elecciones en los dos territorios palestinos ganaría con amplio margen. Entonces, creo que estamos ante un problema muy importante, con una normalización total del antisemitismo. Vos mencionabas el antisionismo. El antisionismo tiene esto de esconderse detrás de eufemismo, no ser abierto en su prejuicio, sino presentarse como una causa de liberación nacional, como una lucha contra el colonialismo, contra el apartheid, ¿no? O sea, y entonces esto tiene mucho potencial de crecimiento, porque cuando uno se plantea la narrativa o la historia del conflicto de esta manera, como veníamos hablando, es muy difícil ponerse del lado de Israel. O sea, si a uno le cuentan las cosas de esta manera, ¿quién quiere estar a favor del colonialismo europeo en Medio Oriente? ¿Quién quiere estar a favor de un genocidio? ¿Quién quiere estar a favor del racismo, del supremacismo racial? Nadie quiere estar a favor de esas cosas. Entonces, si uno tiene esa perspectiva, lamentablemente, o sea, va a tomar una visión muy sesgada, que insisto,
no significa entonces que la realidad es que es al revés y que es Israel y que es el bueno. No, la realidad es mucho más compleja. O sea, creo que para poder discutir conflictos como el de Medio Oriente hacen falta matices. O sea, no podemos ver las cosas como si fuera un partido de fútbol, no es No es Barcelona-Real Madrid. maniqueo. Claro, si yo soy hincha del Barça, entonces tengo que odiar a los del Madrid o viceversa. No, Ujú. la realidad es que tengo que poder incorporar matices y lamentablemente vivimos una época de polarización y sobre todo también las redes sociales fomentan las discusiones en este calibre, ¿no? En eslóganes, en si estás conmigo o estás con el otro. Entonces, parece que hoy hay que ser pro-Palestina y ser pro-Palestina implica necesariamente que Israel tiene que dejar de existir. Cuando no debería ser así, uno debería poder estar a favor de los derechos humanos de los palestinos, de estar a favor de que se respeten los derechos humanos de los civiles de Gaza, querer que los palestinos tengan un Estado sin que eso signifique necesariamente que Israel tiene que desaparecer, el negar la historia de los judíos, en presentarlos como blancos, pero lamentablemente no se está permitiendo este tipo de debates y las instituciones que deberían permitirlo, que son las universidades, tampoco lo están permitiendo, más bien al contrario, están también funcionando como legitimadores de este tipo de discursos. Entonces, creo que, vos decías el diagnóstico es ese, es un diagnóstico difícil, pero bueno, o sea, creo que El diagnóstico lo tenemos, Cecilia, lo tienes, lo expresas en el libro. No sé si hay una solución, no sé si estamos condenados como pueblo judío, como judíos, a ser los que se defienden del antisemitismo. Es un peligro para los judíos del mundo, ¿no? Y sí, dime. no, yo creo que también, o sea, obviamente es un momento muy difícil. Vemos, por ejemplo, creo que el ejemplo más claro es Estados Unidos, donde hoy Estados Unidos, donde el apoyo a Israel era transversal a los partidos políticos. Hoy vemos a los jóvenes en un 50% en contra de Israel. O sea, es una preocupación para las futuras generaciones. Vemos que estos discursos han permeado incluso en aquellos países y sociedades donde no era común que permearan. En este momento incluso en la derecha, porque también se suele hablar el problema hoy es la izquierda, pero por ejemplo en la derecha en los Estados Unidos hoy está ocurriendo una batalla pública en los que son antisemitas y los que no, y a ver si aceptamos. O sea, tenemos el principal líder neonazi de los Estados Unidos siendo invitado a podcast, normalizada su posición, un tipo que reivindica a Hitler, y los debates en el Partido Conservador a ver si tenemos que aceptar que este tipo sea parte del partido o no. O sea, el solo hecho que eso se esté debatiendo, o sea, cuando no debería ser ni siquiera algo que se tendría que debatir, vemos que el antisemitismo ha permeado, o sea, han sabido utilizar, por decirlo de una manera, o sea, distintos actores, diría principalmente Qatar, por ejemplo, han sabido utilizar la guerra y la empatía también de la gente que tiene por aquellos que están sufriendo para poder insertar un discurso que obviamente ya estaba en algunos sectores de la sociedad y que la guerra sirvió para poder amplificarlos más. Lo cual, primero, no significa que todo el mundo es antisemita, no significa que los judíos no tienen ningún aliado y no significa que no se pueda revertir. O sea, si uno lo piensa de alguna manera, hace, no sé, 40 años en Estados Unidos el 80%, 90% de la gente era pro-Israel. Hoy eso, y los como para decirlo de alguna manera, no, los del otro lado no se sentaron a decir, bueno, listo, ya está. Entonces no hay manera de revertir eso. No, se pusieron a trabajar y hoy lograron que la situación sea otra. Entonces, así como se puede hacer para un lado, también se puede volver a traer un poco de sentido común, es decir, no puede ser que estemos normalizando nazis. Creo que las redes sociales, si bien son una suerte de arma de doble filo, porque así como te permiten sentar a un tipo que reivindica a Hitler y que tenga millones de visitas en los podcasts y en YouTube, también es una herramienta que te permite llegar. O sea, los judíos somos 15 millones en todo el mundo. La mayoría de la gente no conoció un judío en su vida, no vio un judío en su vida. De hecho, por ejemplo, la comunidad musulmana en Estados Unidos, en las encuestas, por ejemplo, de la Liga Antidifamación, tiene menos ideas antisemitas que la población musulmana en los países musulmanes donde no hay ningún judío. Porque los musulmanes en Estados Unidos, mal que mal, tienen contacto con judíos. O sea, por lo menos muchos de ellos. Es más difícil creer un montón de pavadas sobre un grupo de personas cuando vos tenés contacto con ellos diariamente. Pero como los judíos son muy pocos, la mayoría de la gente no tiene contactos con judíos. Entonces, en ese sentido, las redes sociales pueden servir también como un vehículo para poder llegar con ese mensaje que de otra manera la gente no obtendría. Ahora, creo Ujú. que para eso hace falta
tener una estrategia que me parece que Israel en ese sentido no la tiene, no es un país que comunique bien su postura, que no, está bien, tiene un montón de prioridades bélicas y de defensa que claramente hacen que eso pase a un segundo lugar, pero creo que está claro que después de la guerra que los enemigos de Israel no lo ven como algo separado, sino que la parte bélica y la parte propagandística van de la mano. Creo que Israel tiene que también empezar a tomarse en serio esa batalla y empezar a coordinar también con la diáspora y a invertir recursos en poder tener una narrativa coherente también, porque uno lo que ve es que Israel está diciendo una cosa, y ni siquiera Israel, porque está diciendo una cosa el gobierno, otra cosa la oposición, otra cosa dice Aretz, entonces la gente lo agarra y dice, vieron que un diario israelí dice que es genocidio, entonces es genocidio. Y después tenés la comunidad de Estados Unidos, AIPAC dice una cosa, la ADL dice otra cosa, los judíos en Argentina dicen una cosa, en España otra, en Chile tienen miedo porque hay una comunidad palestina muy grande, entonces ni siquiera dicen nada. Entonces, a mí también me pasaba eso, por ejemplo, cuando estuve en Chile, que yo decía, ¿cómo puede ser que nosotros estamos en Argentina, al lado, tenemos la comunidad más grande judía de América Latina y la mayoría de los judíos argentinos por ahí ni saben lo que está pasando en Chile y por ahí nosotros podríamos estar apoyando a la comunidad judía chilena que está agazapada con miedo porque tiene 500.000 de comunidad palestina marchando en la calle? Y no está esa coordinación, no veo esa coordinación entre las distintas comunidades de trabajar en conjunto, crear una narrativa, poder tener al menos algunos talking points en común, más allá de nuestras diferencias ideológicas después en todo lo demás, pero por lo menos decir, bueno, Israel tiene derecho a existir, eso estamos de acuerdo la mayoría de los judíos, entonces tenemos que poder, y hoy eso está en disputa, hoy está legitimada como consigna política el llamar a destruir una nación. Entonces tenemos que ir a lo más básico, la gente ni siquiera sabe que los judíos son un pueblo, piensa que son blancos europeos, que no tienen nada que ver con el Medio Oriente, y por ahí vos ves que las embajadas están trabajando, no sé, la Startup Nation. A nadie le va a importar las startups que tenés si piensan que vos sos una apartheid. Entonces, el discurso tiene que ir a lo más básico y me parece que no se está llevando adelante de la mejor manera. Y creo que otro elemento clave tiene que ser la construcción de puentes con el mundo no judío, dejar de tenerle miedo al mundo no judío. Hay mucha gente. Hay muchos focos, por ejemplo, no solamente los evangélicos, hay muchos focos, por ejemplo, la diáspora venezolana en América Latina son 8 millones de personas. Tenés un grueso muy, muy fuerte que apoya a Israel porque ve a los enemigos de Israel como los aliados del régimen venezolano, por ejemplo. Tenés también en India, por ejemplo, India es un país con una población en donde hay un apoyo muy fuerte a Israel, es el país con más población del mundo. Entonces, hay focos donde Israel podría centrar la construcción de alianzas y también creo que no hay que dar por perdido y creo que muchas veces desde las comunidades es como que la izquierda ya está, la izquierda son todos antisemitas y no es cierto. Primero que también hay antisemitas en la derecha y segundo que hay mucha gente en la izquierda que sí apoya a Israel y está completamente sola. Está completamente sola entre un montón de discursos y no sabe qué hacer y estaría bueno apoyarlos. Entonces creo que debería haber estrategias. Obviamente yo no soy Israel, no soy una institución, no tengo esos recursos y hago lo que puedo desde mi lugar y trato de incentivar a la gente que sea un sujeto activo, que hable, que cuente su versión, que trate de disputar desde su punto, de su lugar, todas estas narrativas, pero obviamente creo que para poder ir al problema macro tiene que haber también una estrategia macro más allá de individualidades tratando de hacer lo que uno puede, ¿no? Desde su lugar. Bueno, imagínense esta conversación con Cecilia de Not, pero mucho más larga, con más cifras, con más datos, con más reflexión todavía. En El canario en la mina, el simbolismo está claro, la metáfora, todos los judíos la entendemos. Cecilia, es un instrumento ya para terminar. Es un instrumento también para eso último que comentabas, ¿no? Ese activismo para recuperar, bueno, pues para equilibrar la narrativa, al menos. Bueno, a mí justamente mi experiencia fue que le doy clases a jóvenes sobre Israel, sobre antisemitismo, o también en las redes sociales. En mi activismo en redes sociales, las preguntas más por ahí más repetidas son no sé qué responder. O sea, que ahí es cuando yo, por ejemplo, no fui a las instituciones judías, no es que tuve educación judía, yo fui a la escuela pública en Argentina y por ahí daba por sentado que, bueno, si vos fuiste a las instituciones judías, hay cosas que las sabés, pero después me voy dando cuenta porque la gente va diciendo, no las sé, o sea,
por ahí no conozco tan a fondo la historia de Israel, no sé cómo responder a las cosas que me dicen, sé que está mal, pero no sé cómo responderlo. Y también gente no judía que quiere responder, o sea, me están diciendo que Israel es genocida y no sé qué decir, o me están diciendo que los judíos, no sé, hicieron tal cosa u otra, hicieron el 11 de septiembre y obviamente sé que es cualquier cosa, pero no sé dónde sale esto. Y entonces creo que en el libro lo que traté de hacer es justamente eso, no solamente presentarte el mito, o sea, no solamente decirte los antisemitas dicen que los judíos controlan los medios de comunicación, sino explicar, darte contexto histórico, de dónde viene ese prejuicio, hace cuánto que se dicen esas cosas, para qué cosas se utilizaron, o sea, que los nazis lo utilizaron para justificar, el zar lo utilizó para justificar pogromos. Y por qué eso es falso, por qué eso es mentira, o sea, y tratar de mostrarte, incluso también hay yo lo que lo traté de estructurar es empezar por los mitos que son más hacia los judíos en general, e ir llegando a los mitos que son más de la izquierda o el progresismo en la actualidad, para terminar con los que son más asociados a la derecha. Y hay un mito de la derecha que está también creciendo en Estados Unidos, es la idea y que también se mezcla con algunos de la izquierda, que es decirte que los judíos están detrás de una suerte de intento de reemplazo poblacional, ¿no? Y mira, fíjate que volvemos a las discusiones en Europa de la raza, que los judíos están en constante lucha contra la raza blanca cristiana europea, ¿no? Como que los judíos tratan, o sea, están detrás de las organizaciones de refugiados, están detrás del aborto o el feminismo, el matrimonio gay, la pornografía incluso, y están detrás de esto de traer refugiados a Occidente para de alguna manera llegar a Occidente de minorías y que los blancos sean cada vez menos. Y hay mucha gente que cree esto, cree que hay un plan de reemplazo poblacional ideado por los judíos. Y bueno, y esas son cosas que a veces la gente las ve de pronto, dice, pero ¿y esto qué es? Entonces yo trato en el libro también de darte un poco de contexto, de dónde viene esto, quiénes son los que lo están reproduciendo, en qué se basa y por qué esto es absolutamente absurdo. Entonces es tratar de dar algunas herramientas para poder, cuando uno se enfrenta a este tipo de acusaciones, saber de dónde viene, entender qué es lo que me están diciendo y poder responderle a la otra persona, obviamente siempre que no sea un nazi, ¿no? O sea, hay veces que con algunas personas es absurdo, Imposible. que no Sí, tiene los sentido. impermeables, ¿no? Que Dentro de lo posible hay algunos que sí tienen interés y si uno les da información y les recomienda alguna fuente, que es otra cosa que intento hacer en el libro, poner un montón de referencias como para decir, bueno, no te quedes con lo que yo digo, buscá y vas a ver que hay más y bueno, que vos puedas tener algunas herramientas para poder dar esa pelea, por lo menos desde nuestro humilde lugar. Bueno, Cecilia, pues muchísimas gracias por dar esa pelea. También en las redes sociales, gracias a tu libro El Canario en la Mina, mitos modernos y no tanto sobre Israel y los judíos, y por esta entrevista que nos gustaría alargar, pero sabemos que estás muy ocupada y te agradecemos muchísimo tu trabajo y que hayas estado aquí en Radio Sefarad. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes.